Ya, empezamos. Ya, como habíamos visto, ya hemos hecho instancias de elementos que pueden ser eh, equipos eléctricos o pueden ser terminales, enchufes, luminarias, interruptores. Básicamente eso es lo que más se hace es el equipo, los terminales, las luminarias, ¿ya? Y bueno, los conductos que van entre medio. Entonces, como vimos, los elementos eléctricos tienen que tener, una definición de que son eléctricos para que sean considerados en las propiedades avanzadas de electricidad. O sea, no es lo mismo un velador que un enchufe. Geométricamente pueden ser iguales incluso, pero no es lo mismo en cuanto a datos, ¿ya? Hay que entender que el programa no piensa, el computador no piensa, entonces lo que hay que hacer es darle las indicaciones para que tome un dato y lo lea de tal manera. Entonces, en el fondo estos son datos que yo le estoy dando geométricos y de información, que puede ser de texto, de números, que le están diciendo que esto es un elemento que tiene tal tamaño, tal forma geométrica, tales materiales, tales colores, y que es de tal categoría, en este caso Lighting Device, y tiene, en este caso ese no tiene, pero acá ese tablero tiene un conector eléctrico que dice que puede ser parte de sistemas eléctricos. Ya. Entonces, los sistemas eléctricos es como la visión del punto de vista del ingeniero eléctrico de un proyecto. No es como, por ejemplo, el arquitecto tiene una visión que se basa más en la forma, en la geometría explícita. Por ejemplo, el arquitecto tiene la visión... A ver, ahí. Esto es como una visión de un arquitecto, que es importante de dónde hasta dónde está el muro, qué ángulo tiene, qué espesor tiene, qué superficie se genera aquí, ¿ya? Son cosas explícitas y geométricas. Pero el ingeniero eléctrico, aparte, eso también es importante, pero también es importante la perspectiva de información eléctrica. O sea, qué se conecta con qué, a qué carga entra acá y qué carga sale acá, cuál es el máximo o el mínimo de potencia y cosas así. ¿Ya? Entonces, como habíamos visto, el programa te permite bueno, el programa está diseñado para hacer eso, pero no te permite hacer de principio a fin todo lo que se hace en Chile al menos, o en ninguna parte del mundo en realidad, porque no está tan terminado, digamos. Eh, intenta, eso es lo complicado de cuando uno está empezando a usar estas cosas, es que hay cosas que no funcionan simplemente. Entonces, si bien los proveedores del programa siempre te dicen que funciona todo, pero hay cosas que están malas o que tira cálculos erróneos o que simplemente no hace. Entonces, el programa está diseñado para crear proyectos eléctricos, pero yo puedo fiarme, o sea, eso es lo que yo les recomiendo, fiarme hasta cierto punto nomás de sus datos y lo que sí puedo fiarme sí me sirve realmente. Ya. Entonces, para yo poder ver esa perspectiva eléctrica del proyecto, hay una barra que se llama el navegador de sistemas. Acá. Ya. Entonces, bueno, no sé si les había explicado que era un sistema en general. Parece que... Bueno, igual lo podemos recordar. Eh, para todas las disciplinas de instalaciones, o sea, clima, electricidad, sanitario, datos, seguridad, intrusión, todo eso,
existe lo que se llaman los sistemas. Y los sistemas es como entidades que relacionan cosas más allá de la geometría. Por ejemplo, un sistema sanitario podría ser una taza de baño con una cámara una conexión hacia una matriz, ¿ya? O un colector. Eso forma un sistema. Si bien son elementos separados, o sea, la taza de baño es una instancia de Revit, las tuberías sanitarias que van en pendientes son cada una instancia, cada codo es una instancia. eh, pero entre la cámara también, pero entre sí, entre ellos tienen conectores que permiten que sean parte de un sistema, que sean parte de un conjunto. Eso es un sistema. Entonces, hay sistemas de todas las disciplinas, o de las que les nombré al menos, y en cada disciplina tienen características diferentes. Algunas son más similares, por ejemplo, a un sistema de agua potable con un sistema alcantarillado, son muy parecidos. eh, eh, pero los sistemas eléctricos, los de aire, por ejemplo, son distintos a los sanitarios, pero se parecen más que los eléctricos a ambos, ¿ya? Los eléctricos son los más distintos. De hecho, no se les llaman sistemas, se llaman circuitos. Pero en el fondo hay partes que se comparten, digamos, cómo funciona la aplicación se comparte entre los tres. Em, entonces, acá en esta vista del System Browser o navegador de sistemas que se abre acá, en View, User Interface, System Browser. Aquí lo que me aparece es como la visión de todo el proyecto, todo lo que yo tengo en el archivo, básicamente que tenga conectores para sistemas. Eso es. O sea, si yo tengo no tengo muchas familias acá. Algo genérico, a ver. Nada genérico. A ver, carguemos un... Mira, una persona. Una familia de una persona. Eso. Es como para poner en los planos como referencia. Ya. Si yo tengo esa familia, es una instancia y todo, pero eso no va a salir acá. Nunca va a salir acá. Porque no tiene conectores ni de eléctricos, ni de clima, ni sanitarios, ni de datos. Yo voy a la familia acá y es simplemente una geometría. En cambio, si yo pongo una lámpara, como tiene conector eléctrico, me va a salir. De hecho, mira, voy a borrarla. Dice acá, sin asignar 70 ítems. Pongo la lámpara, 71. ¿Ya? Se da cuenta que aumentó en uno la cantidad de elementos con conectores eléctricos. Ya, eso es algo importante, que aquí solo se ve lo que tiene conectores. Para ustedes que trabajan con electricidad, lo ideal es acá no ponerle todas las disciplinas, porque no van a usar el resto, sino que ponerle solo eléctrico. ¿Ya? Y aquí en System, donde dice Systems, también este me permite analizar zonas y sistemas analíticos, pero creo que se refiere eso a estructura. Ah, no, de hecho me dice el sistema. Ya, después lo podemos ver eso. Eso es nuevo en realidad, no existía antes en Revit. Lo voy a analizar y les enseño. Ya. Pero básicamente esto es lo que les sirve para aprender sobre sistemas, sobre circuitos. Systems y eléctrico. Ya, entonces acá me aparece todos los elementos, me aparecen dos pestañas, dos nodos, dos carpetas. Sin asignar y eléctrico, dice.
Si pusiera acá mecánico, diría sin asignar y mecánico. Entonces me dice todos los elementos eléctricos que no tienen asignado un sistema, un circuito, aparecen en sin asignar. Y ahí están casi todos. ¿Ya? Me los categoriza según el tipo de carga, que en este caso son todos de fuerza. Fuerza engloba, no sé si acá en Chile se llama igual, pero en el Revit engloba iluminación y fuerza. Ya. Entonces aquí me dice, por ejemplo, vamos a cambiar la visión. Ahí. Me dice caja de terminación de red. Hay un elemento que es una caja de terminación de red. Yo lo presiono y me lo selecciona. Ahí está. ¿Ya? Un centro de iluminación. ¿Ya? Algunas cosas pueden estar en los proyectos del lado. Ahí está. Ya, centro de iluminación. Lo presiono, me lleva a ese lugar. Ahí está el centro de iluminación. ¿Ya? Y así. Ok, ya. Entonces aquí me aparecen todos los elementos sin asignar. Enchufes, por ejemplo. Y así. Ya. Y después voy a achicar esto. Fuerza y eléctrico. Sin asignar. Voy a abrir los sistemas eléctricos que me dice. Okay. Me dice que hay sistemas de fuerza. Y hay un sistema que se llama sin nombre, unnamed. Y otro que se llama tablero casa K. ¿Ya? Veamos el que dice sin nombre. Lo selecciono. A ver, seleccionemos un... Ahí está. Ahí seleccioné la luminaria. ¿Ya? Esa es la luminaria, esa es otra, esa es otra. Ese lo habíamos hecho el otro día. ¿Ya? Y se llama sin nombre porque los sistemas eléctricos, no, el programa no me deja nombrarlos. Soy yo. Es como parte de una estrategia del programa de control de los datos. O sea, si yo pudiera nombrarlos, podría, en un edificio grande, podría confundirme y poner dos nombres repetidos, o ponerle a dos número uno, lo cual no tiene sentido. Entonces, el nombre del circuito o sistema se lo da la conexión al tablero. Así funciona. ¿Ya? Y aquí tenemos otro que se llama tablero casa K. ¿Ya? Y dentro de tablero casa K tenemos dos circuitos, uno que se llama 1 y otro que se llama 2. Y ahí cada uno tiene sus elementos. A ver, ahí se ve. Ahí se van iluminando, son esos. Eso está en el primer piso. Voy a cortar la vista para que se entienda mejor. Ya, entonces, si voy al circuito 1, dice enchufe, toma doble. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Ya. Ahí, ahora estas familias tienen falta agregarles algo porque no tienen carga. Eso lo vamos a hacer. Aquí deberían tener carga, load. Los elementos eléctricos deberían tener una carga, a menos que sean interruptores.
Ya, y hay otro circuito que se llama 2, que tiene otros enchufes. Ya. Entonces, ¿cómo yo genero estos circuitos? Súper simple en realidad. Ya, voy a tomar algunos elementos. Voy a hacerlo en otra casa mejor para que empezar de cero. Eso que hicimos acá. Ya, entonces lo primero que hay que fijarse es que los elementos tengan los conectores necesarios. Ya, este tablero, de hecho, tiene conectores porque dice sistema de distribución. Eso quiere decir de partida tiene un conector eléctrico y permite ponerlo en un sistema de distribución. Y está en el voltaje deseado. Y el interruptor, por lo que vemos aquí, no tiene. De hecho, es un pulsador de timbre, ¿no? Pongámosle un interruptor. ¿Ya? Ahí tiene un conector, claro. Ese tiene un conector y uno se da cuenta porque tiene el rayito eso. No tiene carga, no tienen carga los interruptores. Ya, la luminaria tiene conectores de conducto, pero no tiene conector eléctrico. ¿Ya? No tiene ese rayito. Entonces yo voy a agregárselo. Edito la familia. Y agrego un conector eléctrico a la cara de arriba. ¿Ya? Y ese conector eléctrico tiene que ser de tal como está ahí, fuerza sin balancear. Clasificación de carga, le podemos poner lighting, ¿sí? Y el voltaje 220. Y la carga se pone aquí en este donde dice carga aparente fase 1. Y aquí yo puedo poner un parámetro que me permita modificarlo. Eso lo vamos a ver después, pero por ahora sirve ponerlo acá, ¿no? ¿Cuánta carga tiene una luminaria, por lo general? Una como esta. 15, 25 watts. ¿Y en volt amperes? En volt amperes. O lo ponemos en watt. A ver. Fuerza. Watts. Ya. No, no es. Fuerza aparente. Ya. ¿Cuánto? 25 watts. Sí. Ya. Entonces ya le definí acá que tiene 25 watts, tiene 220 volts y el tipo de carga. Entonces ahora lo guardo y lo cargo de nuevo. Sobreescribir. Ya. Entonces, como son familias, y aquí estoy usando el mismo tipo, bueno, con tal que sea la misma familia, ya se modificó esa parte porque no cambia de tipo en tipo. Entonces, el apliqué curvo ahora tiene propiedades eléctricas. Y aquí dice los datos, 220, 25. Ya. Entonces ahora podría hacer un circuito de iluminación simplemente con esas tres y este interruptor. Acuérdense que no tiene que ver la posición y la orientación de los conductos, no tiene nada que ver con esto. Solamente va como un paralelo. Ya. Entonces para hacer un circuito yo voy a seleccionar en los elementos, por ejemplo, esos tres luminarias y un interruptor. Y aquí hay uno que no está funcionando. Ese. Ya, mira, por ejemplo acá, si yo selecciono las tres luminarias, me da una ventana que dice, bueno, no una ventana, sino un botón, que en Modify, que dice Create Systems. Ahí me dice de fuerza o de switch. Los de switch los vamos a ver después, son de interruptores, que ya sirven para ponerle la etiqueta del interruptor, básicamente.
El A con el A, el B con el B. Pero lo importante aquí es el de fuerza. Entonces me permite crear un circuito de fuerza, como ese que está ahí. Y ahí lo creo, listo. Y ahora se llama unnamed porque no tiene designado un tablero. Pero básicamente son esos tres artefactos. Ya, ¿y por qué no me permitió? Voy a deshacer eso. ¿Por qué no me permitió crearlo junto al interruptor? No me da la opción. Porque el interruptor no tiene conector, perdón, no tiene el mismo voltaje. O un voltaje dentro del rango de la clasificación de carga. Entonces, tengo que cambiarlo. Voy a editarlo. Esta familia se llama interruptor, que tiene dentro el 912, 915, 24 y otros más. Editar. Y aquí lo voy a agregar en la cara superior de la caja. Electrical Connector. Aquí puedo elegir el tiro qué es lo que quiero, fuerza desbalanceada, y lo pongo en la cara. Aquí tenía un conector. Ah, perdón, me equivoqué. No, tenía un conector, estaba bien eso. Lo que pasaba era que tenía el voltaje en cero. Entonces vamos a poner 220. Y como es un interruptor, no tiene carga. ¿Ya? Así que quedan cero. No importa aquí si yo, por ejemplo, para hacer esto, le cambio el apparent power, o sea, la fuerza aparente a watts, eso da lo mismo. El programa lo va a leer igual de vuelta en el archivo como esté seteado en el archivo. O sea, si está en bola de amperes, lo va a leer en bola de amperes. Va a ser el traspaso. Va a darse cuenta, por ejemplo, ya 10 watts es igual a tanto bola de amperes y eso es lo que va a poner. Así que no es importante eso. Ya, entonces definí el voltaje. Guardo, cargar en proyecto, sobreescribir. Ya. Y ahora veamos si me permite hacer el circuito. Y ahora sí me permite. Entonces, voy a generar el circuito. Y ahora tiene 4 elementos. 3 apliqué y un interruptor. Y ahí tengo mi circuito. Entonces, ¿cómo le saco ese unnamed? Yo tengo que asignarlo a un tablero. Todo circuito debe estar en un tablero. Y todo tablero es como una red que llega hasta el inicio del sistema del edificio. Hasta un generador, hasta una toma de electricidad. Todo tablero debe tener un tablero principal, por ejemplo. Un tablero local tiene un tablero principal. Que el tablero mismo es un circuito dentro del tablero principal, que puede ser trifásico incluso. Y así. Entonces, y el tablero mismo se conecta a los bancos de ductos, o sea, al banco de. ¿Cómo que se llama? Se me olvidó el nombre. Este aparato que regula la electricidad que entra. El medidor. No, después. En los proyectos más grandes hay como un equipo grande, banco de algo. Ah, Bueno, no sé a cuál te refieres. ¿Banco condensador? eso, un condensador. Bueno, hay una serie de equipos que ahí van entre medio. Eh, ya, pero partamos de lo pequeño y después vamos alejando. En todo caso, este es un proyecto de una casa, así que no vamos a llegar ahí. Vamos a llegar al medidor, ¿no? Ya, o a la cometida. Entonces, para yo sacarle ese nombre que se llama unnamed, tengo que definir que este circuito sea parte de un tablero. Entonces, yo tengo un tablero acá, que se llama, y los tableros sí pueden tener nombre. Yo le puedo poner un nombre, puedo ponerle, a ver, ¿cómo se llama este parámetro? Panel name, ya. Le vamos a poner T pieza, porque es el tablero de la T habitación. ¿Ya?
Así se llama el tablero. Entonces ahora cuando yo tomo mi circuito, me dice, yo le puedo decir acá arriba que define un tablero. Y de hecho me sale ahí que yo le cambié el nombre, TAP. ¿Ya? Y ahí automáticamente se fijan que es como que se reorganizó. Y ahora, mira, voy a... sí, está bien. Voy a hacerlo de nuevo. Selecciono el circuito desde arriba, desde el nodo. Defino este tablero como TAP. Y ahora me apareció TAP y dentro un circuito. ¿Ya? Y ahí ya asigné, y de hecho me sale el número ahí que se llama 1. Ya asigné el nombre del circuito. Podría crear otro, por ejemplo, uno de enchufes. ¿Ya? Para eso necesito que los enchufes, porque si puedo ver acá, no tienen conector eléctrico. Así que voy a editar la familia. Crear conector eléctrico, lo pongo. Voltaje 220. Carga, ¿cuánto tiene la carga un enchufe en watts? 150 watts. Ya. Enchufe común. Voy a cambiarle la unidad de medida a watts y voy a ingresarle el valor. Tengo que seleccionar el conector y ingreso el valor 150 watts. Ok. También lo puedo modificar porque aquí yo dentro de esta familia tengo varios enchufes. En realidad esta es de USB, nada que ver. Vamos a cambiarlo. Enchufe. Enchufe común, no. Toma doble. Ah, pero son de USB. Toma doble alumbrado, sí, ya. Ya, ahí está. Creo que esta familia tiene el conector. Claro. Esta familia tiene el conector. Me doy cuenta porque tiene el rayo. Tiene el voltaje bien puesto, 220, pero no tiene los watts bien puestos. Así que voy a editar eso. ¿Ya? Pero acá, como esto ya está más, esta familia está más avanzada, si yo la edito, tiene el conector y de hecho tiene un parámetro para el voltaje, que eso se puede asignar. Después vamos a ver cómo asignar parámetros. Y eso, ahí me doy cuenta cuando pasa eso, me aparece esto en gris y me aparece el botoncito gris al lado con un símbolo es igual. Y ahí me dice es igual a ese parámetro CTI carga. Así que no es necesario que yo haga nada aquí, lo cierro. Y cuando lo edito, voy al tipo y el tipo me dice la carga. Entonces, el doble alumbrado tiene 0 watts, pongámosle 150. Listo. Entonces ahora tiene 150, 220, está perfecto. Y estos son iguales. Igual. Pongámosle uno distinto para variar. Toma doble computación. Tiene ahí una cosa rara, como una protección. Y este dice 0 watts, así que pongámosle... ¿Los de computación son más potentes o menos? No, es lo mismo, ¿no? Pero, a ver, ¿cuánto? Lo mismo, ¿no? Ya, ya, pero 250 actualmente. para variar ahí, 250. Ya. Entonces, a ver, vamos a hacer dos de computación para que se note la diferencia. Ok, así que tengo 4 enchufes acá, con los cuales voy a hacer un circuito para mi tablero. Así que
los selecciono. No importa que no estén conectados con conductos, eso da lo mismo. Podría estar todos conectados, mal conectados incluso. Eso depende de lo que quieran proyectar en el modelo tridimensional, ¿no? Eléctricamente o analíticamente el navegador de sistemas me busca los datos de los conectores. Ya, así que lo seleccioné los 4 y me dice que puedo crear un circuito. Lo creo y me lo creo acá. Y no sé por qué automáticamente me asignó un tablero. Me asignó un tablero solo. Ya, me asignó el TA. Ya, entonces ahora, bueno, en el caso que no lo hiciera, si yo le digo que no tenga tablero, me dice sin asignar, simplemente yo lo tomo y le digo que asigne. El tablero en inglés le dicen panel, para que no se confundan. Panel es tablero. Le digo TAP. Y ahora tengo un circuito de iluminación y un circuito de enchufes. También le puedo poner nombre aquí, porque en el fondo el nombre el identificador del circuito es el número. Yo digo, este es el circuito 15 del tablero tanto. Y de hecho sale en el icono, yo le puedo poner un icono ahí que me diga eso. Pero también le puedo poner un nombre, que también me aparece aquí como de referencia. Y que es esta. ¿Dónde está eso? Nombre de carga, creo que era. Este es enchufes. No, iluminación. Y enchufes. ¿Ya? Y de hecho yo le puedo decir que me diga ese valor acá en las columnas que me muestra. Load classification. No sé si era eso. Me muestra la clasificación. Ya, pero con eso ya se entiende que este es lighting y ese es fuerza. Ok. Ya, y si se fijan que ese valor no lo puedo modificar. Yo selecciono el circuito y no me deja modificar eso y no me deja modificar fuerza. Porque eso depende del conector que yo le definí. Si yo voy a la familia de donde dice lighting, conector, y aquí me dice load classification. Eso es lo que me dice qué va a poner en esa casilla. Dice lighting. Y seguramente me dice lighting other porque hay una familia que tiene otro. Por ejemplo, este también es parte. El interruptor es parte de ese circuito. Si lo edito, me dice other, claro. Entonces pongamos el lighting también. No se puede. A ver. Ok, guardar. Sí. Cargar. Claro, ahora me dice solo lighting. Ya, pero eso en realidad no tiene injerencia en el funcionamiento, es para yo entenderlo. En general, esta barra sirve harto para entender el proyecto y para entender lo que no hay conectado, lo que me falta poner, cuánto está sumando. ¿Ya? Y de hecho aquí se fijan, o mejor mira, hagan ese ejercicio, hagan dos circuitos, uno de enchufe y otro de iluminación. Acuérdense que hay que poner el conector antes de hacer eso, y en el conector, si es que no tuviera conector, en el conector tiene que decir lo que les sirve para que funcione es el voltaje y la carga aparente. Ahí les va a funcionar. Y después generan los circuitos. Y ahí me pregunto. Ya.